es la misma que esa, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Buen día a todos, ¿cómo están? Mami. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, Miss. Muy Qué corto, bueno. Miss. ¿Sí? ¿Les Hola, faltó Miss. tiempo? Hace falta puente. ¿Qué? Sí, así es, chicos. Así es, yo sé ¿Qué que hablan? falta tiempo. Chicos, pues para empezar la clase vamos a encomendar nuestras labores, el aprendizaje de hoy, y no sé si ustedes quisieran pedir por algo en particular. ¿No tienen alguna petición? Porque ya acabé esto y que nos vaya. ¿Perdón? Adelante, por favor. No, por favor. A ver, Andrea, Por todos los enfermos. te lo pedimos, señor. José, Por todo, porque ya acabé esto, que no hayan más víctimas y que nos vaya bien en los exámenes. te lo pedimos, señor. ¿Algo más? Por el Papa. Te lo pedimos, señor. Ok, pues te pedimos, Señor, por las necesidades de todas nuestras familias, por la salud de todos los enfermos y por la recuperación pronta de nuestro país y del mundo en esta pandemia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les pido por favor que se pongan en la cámara Alfredo Canter, Jesús Arriaga, Iker. Gracias, Iker. José, me gustaría poder verte en mi clase, de por sí los extraño, chicos. Y luego me ponen la cámara apuntando al techo, es una injusticia. Sofía Vilchis, muchas gracias a todos, chicos. Me encanta verlos a cuadro porque así veo sus caras de what, no entiendo nada, eso que dice la Miss como que no me checa. Y es una forma también de evidenciar cómo estamos aprendiendo y cuánto estamos procesando de lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, entonces, chicos, vamos a trabajar con el portafolio de evidencias esta semana, pero no quiero dejar al aire o como volando sin retroalimentar sus análisis comparativos entre la literatura del romanticismo y del realismo. Entonces, vamos a ir cerrando ya con sus análisis de este tema. Para ayer en la tarde-noche deberían haber estado ya sus tablas comparativas en Classroom. Entonces, lo que voy a hacer, chicos, es proyectar dos diapositivas simultáneamente, la de la literatura romántica y realista. Tenemos del lado izquierdo las dos diapositivas, ¿las pueden ver? Y su trabajo era de tarea, pues hacer como una relación directa entre las características del realismo que se oponen a las características del romanticismo, ¿no? Como ir haciendo un match o un empate entre una y otra característica de ambas corrientes con ejemplos de ambas obras. Entonces voy a ir nombrando una característica a la vez de la literatura romántica y me van diciendo con qué característica del realismo la contrastaron de manera específica, ¿ok? Entonces, el predominio del sentimiento, la imaginación sobre la razón, ¿con qué característica del realismo creen ustedes que se está oponiendo? Objetividad de la realidad, o algo así decía. Observación rigurosa y objetiva de la realidad. Bien, cuando tú puedes observar de manera rigurosa la realidad y la puedes describir de manera minuciosa,
dejas a un lado la imaginación y el sentimiento, ¿cierto? La realidad no es como tú la sientes o cómo la imaginas o tu ideal que tienes de la realidad, sino cómo es en forma tangible. Muy bien. ¿Alguien hizo el contraste con otra característica? Yo me iría por la que es como más literal, rechaza el sentimentalismo y lo maravilloso, ¿no? No quiere decir que la aportación anterior esté mal, ojo, ni en su examen va a estar mal si ustedes hacen esta comparación. Aquí no estamos ni bien ni mal. Lo que interesa es que puedan argumentar su respuesta, que tengan un respaldo y puedan citar para poder fundamentar el razonamiento que estén planteando, ¿de acuerdo? Yo nada más estoy proponiendo otra alternativa de análisis. El predominio del sentimiento y la imaginación, por supuesto que se puede rechazar mediante la observación rigurosa y objetiva de la realidad y también mediante el rechazo del sentimentalismo y lo maravilloso, ¿no? Si una corriente, en una corriente predomina el sentimiento o prevalece o se privilegia la expresión de emociones y la otra rechaza el sentimentalismo, entonces directamente se está oponiendo a este postulado del romanticismo, ¿cierto? No nos interesan los sentimientos del artista, no queremos saber lo que te hace sentir lo que estás viviendo o eso que estás narrando, queremos saber lo que verdaderamente ocurrió y nosotros lectores sabremos qué interpretación darle o qué enfoque emocional darle. Tú no me tienes que prejuiciar acerca de cómo te sentiste tú. A mí dame exactamente lo que ocurrió, porque a mí el sentimentalismo solamente me predispone ante una realidad que es objetiva en sí misma, ¿cierto? Entonces, sí creo que les haya costado un poquito de trabajo hacer este match, porque por supuesto varias características pueden oponerse simultáneamente a una del romanticismo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero muy bien esta aportación. ¿Quién participó? Escuché una aportación muy buena, pero no me fijé quién fue. Verdeja, Miss. Ah, muy bien, Sofía. Excelente comparación. Bien. El amor a la naturaleza y los ideales, ¿contra qué lo opondrían o con qué lo contrastarían de la literatura realista? El amor a la naturaleza y los ideales. Yo le puse observación rigurosa y objetiva de la realidad. Por supuesto. Por supuesto. ¿Alguien puso lo mismo u otra cosa? Es que yo no encuentro en la presentación lo que estás diciendo. Como que no logro verlo para poder contrastarlo. ¿Me puedes enseñar con...? Aquí está. Aquí está. Amor a la naturaleza. ¿Sí ves mi cursor? Ah, ya. Amor a la Sí. naturaleza y los ideales. Y Ana dice que esta característica se opone a esta observación rigurosa y objetiva. ¿Cómo se puede oponer? Yo Porque- creo... Ah, bueno, no, que Ana diga. Y luego yo digo lo que yo lo... Ve tú. No, tú ve primero. Ah, bueno, yo lo puse así porque uno es amor a los, o sea, uno se basa en los ideales, amor a los ideales, que es más como por el sentimiento, y otro es como objetividad. Entonces son completamente diferentes. Yo por eso los puse contrastando. Bien. ¿Los demás ven lo mismo? Recordemos que el amor a la naturaleza en el romanticismo, chicos, no es el amor a la naturaleza como tal, el cielo del color que se presenta este día, el trinar de los pájaros tal como se escucha, sino amar a la naturaleza como un reflejo o proyección exterior de lo que está ocurriendo en el interior del poeta. ¿Sí lo recuerdan? El árbol no es verde y con un tronco rugoso, etcétera, en sí mismo. Lo importante de la naturaleza y la descripción de los ambientes es que estos ambientes reflejan la psique del poeta, como el gato negro. El gato negro no era un gato negro, no era un gato feo en sí mismo, ni era un gato diabólico, ni un gato endemoniado, ni un gato desagradable en sí mismo. El gato era
desagradable a la vista del personaje, ¿sí o no? El gato en sí mismo no transmitía la maldad que el personaje le atribuía, sino que él se veía reflejado en los signos que este gato le recordaba de su crimen anterior. Por eso odia a este gato, no porque el gato sea malo en sí mismo, sino porque el gato es la proyección de la propia maldad del personaje. Entonces, en esto consiste el amor a la naturaleza, en el romanticismo, y la observación objetiva de la realidad nos aleja de estos ideales reflejados en la naturaleza, no cómo es la naturaleza o el ambiente o la realidad en sí, sino cómo la percibo yo desde el ideal, cómo debería ser o cómo no quiero que sea. Y si yo me voy a la observación objetiva, este pobre gato está tuerto, quién sabe de dónde venga, yo sé que cometí un crimen, pero este gato no tiene la culpa de lo que pasó y no está reflejándome lo que yo hice, es una coincidencia, me aleja de esta visualización en la naturaleza de un ideal psicológico, ¿sí o no? Aquí yo les haría esta propuesta. ¿Qué les parece que contra el amor a la naturaleza y los ideales busquemos una descripción minuciosa de ambientes y personajes cotidianos? El personaje no como alguien que proyecta su propia subjetividad hacia el exterior, sino el personaje cotidiano de acuerdo a lo que hace. Yo puedo ver un personaje que adopta un gato, que sale a la calle a pasearlo, ¿no? Sin saber exactamente lo que está ocurriendo en su interior. Lo que nos vuelve cotidianos es la actividad diaria en la que podemos parecernos a otros, similares a nosotros, no cómo percibimos la realidad de manera subjetiva, que nos distancia de los demás, ¿sí o no? Y si yo me dedico a describir la realidad como es, hago descripciones minuciosas de ambientes y detallo sus características de la naturaleza, del objeto, de la acción como tal, pues me voy a alejar de una idealización de la realidad y verla proyectada en una descripción de una naturaleza idealizada. ¿Sí o no? ¿Les gusta también esa propuesta? Aunque no quiere decir que la propuesta de Ana esté incorrecta. Son dos formas o perspectivas diferentes, ¿ok? Pero dijimos la misma, ¿no? No, tú dijiste observación rigurosa y objetiva. Y yo me fui por descripción minuciosa, aunque están muy pegadas. La descripción minuciosa del ambiente, pues te lleva a la observación rigurosa u objetiva, ¿no? ¿Sí o no? Por eso a veces puede ser un poco complicado. Ok. La búsqueda de sí mismo y a la libertad, ¿con qué lo hubieran contrastado? Yo lo hice con crítica social de la realidad. Muy bien, Ana, muy bien. ¿Por qué? Porque en la literatura romántica es más de lo que o sea, más como el sentimiento y más como adentro, ¿sabes? Como lo que siente y así. Y se trata sobre él y sobre él buscar paz y así. Y la realista es de cómo la sociedad lo ve. O sea, todo se basa en la sociedad, es más de que externo que interno. Exactamente. Muy bien. Exactamente, esa sería la misma propuesta que yo haría. No daría otra opción. ¿Ustedes encontraron otra forma de oponer estas dos corrientes en esta característica? ¿Todos se fueron por crítica social? Recordemos que en el romanticismo el sujeto es quien determina cómo es la realidad, ¿cierto? La realidad es como yo la veo, es como yo la percibo. Entonces, en la búsqueda de mí mismo y en mi búsqueda de libertad, en ese afán por salir de esta opresión que siento de mis propias emociones o de parte de un gobierno o sistema represor, también estoy dándole un significado a la realidad donde vivo, ¿no? El personaje es quien determina su realidad, como Los Miserables, por ejemplo. En Los Miserables, el personaje desprovisto, el personaje carente, el personaje con limitaciones y deficiencias, es el que le da un significado a la realidad, ¿no? Vivo en un país injusto, vivo en un país que me reprime, en un país opresor, entonces necesito rebelarme para buscar mi libertad. Lo mismo que el personaje del gato negro, ¿sí o no?
todo el tiempo está buscando liberarse de esa opresión que siente, pero él se siente amenazado por un gato y el significado que él le da al gato, pues viene de su propio ideal, no del gato en sí mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, en cambio, si yo me voy a la crítica social de la realidad, lo que tengo que hacer es observar objetivamente qué está ocurriendo para poder denunciar hechos que me son adversos. Y aquí es completamente contraria la visión del mundo. Aquí el sujeto no determina su realidad. La realidad no es como la pienso o me la imagino o la resignifico en mi psique, sino que yo soy como la sociedad me determina a mí, ¿no? Entonces, si la sociedad dice que un criminal nunca se puede rehabilitar y que un criminal nunca va a dejar de cometer crímenes o atrocidades, yo me convierto en un criminal de por vida porque pasé 19 años en la cárcel, ¿no? Entonces, la sociedad, sus prejuicios y su visión del mundo de esta sociedad van a determinar quién soy yo, no quién yo crea que yo soy. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, Ana, buena observación. Angustia e inseguridad vital, ¿con qué la contrastarían? Con la de reproduce el lenguaje coloquial o no. A ver, justifícalo. O sea, yo pensé en que, o sea, lo que dice de angustia e inseguridad, pues son como emociones que como que no sé cómo decirlo, que como en el romanticismo como que expresa más, como el hecho de la angustia y toda la inseguridad y el lenguaje coloquial, pues yo lo diría como que, o sea, es como una, como que hace referencia a la expresión como de la fluidez y como de las reglas de la lengua, entonces como que tendría que ver con la inseguridad. O sea, yo lo Bien. diría por eso. Ok, déjame ver si entiendo un poquito, a ver si te puedo traducir un poquito lo que me acabas de decir, porque sí encuentro cierta relación, Sofi. La angustia y la inseguridad vital nos la provoca el tener una visión singular de la realidad. Esto es, mi visión del mundo nadie más la comparte, ¿no? La forma en que yo veo al mundo solamente es mía y eso hace que yo viva solo en el mundo, porque mi mundo no es el de los demás. Entonces esto me da una sensación de soledad, de incomprensión, ¿no? Nadie más entiende el mundo en el que vivo, por lo tanto, si el mundo en el que yo vivo solo lo veo yo mismo, yo vivo solo en ese mundo y eso me genera angustia, porque nadie ve en ese gato un objeto diabólico más que yo y solamente a mí me agrede el gato y solamente a mí me hostiga. Y entonces me genera angustia e inseguridad vital que lo que es agresivo para mí, que lo que es hostil hacia mi persona, hacia mi espíritu, no lo sea para otros, porque entonces yo estoy solo en ese mundo hostil. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. me siento angustiado e inseguro, pero si yo reproduzco esta realidad subjetiva a un lenguaje coloquial, tengo que hablar un lenguaje que todos entiendan. Y esto me lleva a una descripción minuciosa del ambiente y observación rigurosa. Para usar un lenguaje coloquial, lo que tengo que hacer es utilizar las reglas del lenguaje cotidiano que permitan traducir mi pensamiento a una visión o versión comprensible para los demás. Y esto acerca mi mundo al del otro. ¿Sí? Sí. ¿Sí va por Sí. ahí tu reflexión? Uh-huh. ¿Los demás están de acuerdo con esta reflexión de Sofi? ¿Sí? Entonces, reproducir el lenguaje coloquial, hablar con un lenguaje que todos entiendan, con un lenguaje que no sea muy rebuscado o que no utilice muchos tecnicismos, sino que sea comprensible y que pueda abrirme las puertas de la comprensión del otro,
hace que me sienta menos solo y reduce mi angustia y mi inseguridad vital, porque entonces empezamos a habitar el mismo mundo, empezamos a ver las cosas de la misma forma. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, Sofi, bastante bien. Gracias por esa aportación. Bien, melancolía, ensueño, nostalgia y noción de muerte. ¿Con qué característica del realismo lo pondrían? Bueno, yo puse descripciones minuciosas del ambiente y personajes cotidianos. Bien, ¿por qué? ¿Por qué, Ana? Pues casi lo mismo, o sea, melancolía, ensueño, nostalgia y noción de muerte son como sentimientos y puedes ver como lo que sienten los personajes y se ve reflejado. Y en el realista es un poco más como literal, o sea, te están describiendo todo mucho, pero, o sea, lo que se ve, ¿sabes? Y por eso yo lo puse. Bien, muy bien. ¿Están de acuerdo con esta aportación de Ana los demás o lo ven diferente? Bueno, yo sí concuerdo con Ana. Y, o sea, aunque yo no lo contrasté con eso, porque lo contrasté más con el que rechaza el sentimentalismo y así, pero es por lo que ella dijo, que la melancolía, el ensueño y la nostalgia son sentimientos. Entonces, pues hice ese contraste de que pues en el realismo no hay y en el romanticismo sí. Y pues con lo de o sea, como dice que también rechaza lo maravilloso, pues o sea, ahí bueno, lo relacioné más con la noción de muerte que dice el romanticismo. O sea, porque, pues porque no es algo maravilloso y así. O sea, como que tienen la presencia de que van a morir. Por ejemplo, en El Gato Negro, yo puse que, pues el narrador al principio decía que tenía que como, ay, como aliviar su alma y contarle a alguien lo que había hecho, porque él sabía que iba a morir y como lo que le esperaba. Sí, y sobre todo, pues lo agobiaba ese sentimiento de culpa, ¿no? Él tenía remordimiento, pero no podía escapar de ese remordimiento porque no había un cambio de conducta. Se seguía sintiendo perseguido por un animal al que él había torturado y que ya había muerto, ¿no? Porque veía su reflejo en otro gato que se le parecía y que además tenía. Su única diferencia con este gato era una marca que tenía en el abdomen y que esa marca además tenía la forma de la horca, ¿no? Que era la forma en la que lo había matado. Entonces no dejó de sentirse perseguido. Bien, entonces este personaje todo el tiempo está sintiendo una melancolía, un ensueño, una nostalgia, una noción de muerte, esta sensación de peligro constante, ¿no? Y querer escapar de este peligro, pues lo lleva a un nuevo crimen, inclusive matar a su esposa, ¿no? Bien, y el rechazo del sentimentalismo y lo maravilloso es sacar al personaje de esta burbuja subjetiva, ¿no? Es decir, a ver, el gato no es lo que tú crees que es, el gato es un pobre animal inocente, inofensivo, al que tú estás interpretando por ciertos rasgos que él tiene. Él en sí mismo no te va a hacer daño, lo que te está haciendo daño son tus pensamientos, ¿no? Las personas, por ejemplo, que mueren ahogadas en los elevadores, ¿no? Cuando se atora el elevador. Realmente el daño no es el que te causa el elevador, sino tu propia noción de asfixia, porque tienes claustrofobia, tienes un miedo irracional al encierro, ¿no? Y entonces es gente que se asfixia y se daña de verdad, pero no porque le falte el oxígeno en ese lugar de encierro, sino por la sensación que él mismo tiene de la percepción del encierro, ¿no? Entonces, muy bien, saca al personaje de su noción subjetiva de la realidad y comenzarán a dejar de sentir este miedo, esta nostalgia, este ensueño y la melancolía por lo que le recuerda o es el reflejo de un alma perturbada, ¿no? Perturbada por sus propios pensamientos. La realidad en sí misma no es
hostil, ni agresiva, ni violenta, ni como tú la interpretas. Es como es y tú eres quien le da ese significado, ¿no? Muy bien. Excelente. Entonces, nada más, a ver, un comentario sobre cómo puedo ver a Macario reflejado en estas características. ¿De qué manera puedo ver a Macario dentro de la corriente realista? A pesar de que tengo un narrador en primera persona, un narrador autodiegético, esto es, el narrador cuenta su propia historia, pareciera que estoy escuchando la versión subjetiva de la realidad, ¿no? Pero ¿cómo puedo observar una corriente realista en este cuento? Yo, Sí. o Venga, sea, por Mafer. ejemplo, sí, en el inciso de descripciones minuciosas de ambientes y personajes, pues literalmente en la de Macario empieza a describir la historia con que está sentado en una alcantarilla y todo, y pues como su madrina le da de comer y Felipa creo era. Y Sí. como que todo eso te hace entrar en contexto y igual, o sea, metiéndome a lo de realista, es algo que literalmente podría pasar. Entonces como que te metes en el contexto de, ok, es algo cotidiano y es algo que puedo yo llegar a ver. En cambio, si no sé, nos vamos a la de El gato negro, igual, o sea, yo creo que es muy poco probable que alguien entierre a su esposa en una pared. Entonces, bueno, esa es mi descripción. Ok, muy bien, Mafer. ¿Alguien más? Yo puse de que en rechazo al sentimentalismo y lo maravilloso, o sea, puse de que un cachito de la historia donde se pudiera ver esto y dice de que, y mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes es porque me voy a ir a arder en el infierno. Ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi cabeza. Y yo puse eso porque, pues ahí, o sea, se puede ver como, o sea, no hay nada de sentimiento, o sea, literalmente, o sea, es como, o sea, muy literal y de que también es como hasta frío. Sí. Sí, es una forma muy directa de hablar como un niño con un problema de retraso mental se golpea a sí mismo y se hace daño, ¿no? Pero también, de alguna forma, esta observación que tú haces, Ana, nos acerca a la crítica social de la realidad. Es la forma en la que a principios del siglo pasado se quería corregir a los niños, ¿no? Y no es porque se esté exaltando la superstición o la imaginación cuando le dices a un niño, si entran las cucarachas a tu cuarto es porque te vas a ir a arder en el infierno. No es en este relato la intención no es exaltar el pensamiento supersticioso, sino hacer una denuncia y exhibir lo degradante que puede ser explicarle a un niño de esta forma y no confiar en su inteligencia, ¿no? Como dice que su madrina le dice que si sigue con esa maña de pegarse en la cabeza contra el suelo, se lo van a llevar todos los demonios, ¿no? Y era la forma en la que antes se corregía a los niños con la idea del infierno. Si tú haces eso, te vayan a llevar todos los diablos, vas a ir a arder en el infierno. Si le levantas la mano a tu mamá, se te va a secar la mano, ¿no? Yo nunca entendí qué era eso de secarse la mano, por ejemplo. Todavía, yo creo que ahora ya en estas épocas es muy difícil que a un niño se le corrija así, ya hay más conocimiento y las mamás están más informadas y se les habla a un niño de una forma más objetiva, ¿no? Pero, por ejemplo, una tía mía que yo me enteré ya muy grande, que había tenido un derrame cerebral en una cirugía y se había paralizado medio cuerpo, y así yo la conocí ya con medio cuerpo paralizado, tenía una manita inmóvil todo el tiempo así, y entonces a mí se me hacía muy extraño, yo preguntaba, ¿qué le pasó a mi tía en su mano? ¿Por qué siempre está así, no? Y mi mamá me decía, porque le quiso pegar a mi mamá y se le secó la mano, ¿no?
Y entonces, pues yo sí lo tomé como una lección muy fuerte, ¿no? Híjole, ¿quién le quiere pegar a su mamá? ¿Quién se atreve? Y además, ¿quién quiere vivir así el resto de su vida, ¿no? Como un castigo de Dios, ya se te secó la mano y así vas a vivir. Entonces, estas son formas de rechazar el sentimentalismo y lo maravilloso en cuanto a las prácticas de educación y más siendo un niño con un retraso mental, ¿no? Que lo ve todo de una forma muy inocente y se lo cree. Ajá, muy bien, bien, Ana. Ok, otra forma en la que vemos reflejado Macario y estas características del realismo. Yo, A ver, Juan Carlos. por ejemplo, el rechazo al sentimentalismo y lo maravilloso. Ajá. Este, o sea, él sentía un desprecio hacia él mismo, porque como siempre le metieron en la cabeza que él era malo y se iba a ir al infierno, él solito se estaba diciendo, no, yo no soy bueno, yo me voy a ir al infierno. Ah, le mordí a tal persona, o sea, y ya estoy condenado, aunque Felipa, por ejemplo, que era como su persona más de confianza, más aparte de la madrina que él decía, de ellas abogarán por mí, pero yo soy malo. Y ve como algo maravilloso a Felipa porque es como su guardia y como la ve como su protectora, también como a su madrina de que ella sabe lo que es mejor para él y que simplemente están tratando de hacerlo como bueno, pero él siente que es malo por todo lo que le han hecho en su vida. Ok. Gracias, Juan Carlos. Nada más ver lo maravilloso no como sinónimo de algo extraordinario, ¿no? Sino rechaza lo maravilloso como sinónimo de todas las creaciones mentales o proyecciones subjetivas de la realidad, ¿no? Eso es lo maravilloso. Imágenes mentales que nos hacemos de cosas que no existen, las supersticiones, todas estas formas de visualizar la vida y el mundo a partir de la imaginación. A eso se refiere con lo rechazo a lo maravilloso, ¿ok? Pero sí, efectivamente, Macario es una denuncia a la ignorancia de una época que no sabía de rehabilitación a niños con algún tipo de retraso mental, el trato que recibían estos chicos de abuso inclusive y haciéndoles creer que el abuso era por su bien o que de alguna manera pues era parte de la protección que recibían, ¿no? Entonces es un cuento muy fuerte, es un cuento que inclusive nos hace sentir impotencia por un niño que de una forma muy inocente cuenta todos los abusos de los que es víctima, ¿no? Entonces se aleja de la literatura romántica porque no es solamente la visualización subjetiva de la realidad, sino que es una denuncia de lo que ocurre de manera objetiva en una sociedad que no tiene la información y que está carente de medios para entender un problema de ese tipo, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Bien, entonces yo quisiera comenzar a cerrar el curso para que nos fuéramos ya a la siguiente sesión de clase a revisar sus portafolios de evidencia. En realidad, bueno, pues lo que hay que reflexionar a partir de estas corrientes es que una corriente lo que hace es rechazar los postulados de la anterior, siempre son formas de oposición en la manera de pensar y de ver el mundo. Siempre una propuesta literaria, artística o cultural está rechazando formas de ver la vida de la anterior, oponiéndose en sus nuevas propuestas estéticas, porque pues al final una corriente literaria lo que es una propuesta artística, una propuesta creativa sobre cómo el poeta ve el mundo, cómo se ve a sí mismo y su relación con los demás y con el universo, ¿no? Creo que cuando nosotros comenzamos a estudiar la literatura de esta forma y desde esta perspectiva, nos acercamos al mismo tiempo al conocimiento de nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el universo? ¿Qué tanto me conozco a mí mismo? Porque en estas literaturas puedo encontrar un reflejo también de mi propia evolución. Como cuando voy creciendo también voy rechazando lo que yo creía antes y a veces pienso, no es posible que yo haya creído a esto, no es posible que yo haya hecho lo otro o que yo me haya expresado así en algún tiempo, ¿no? Y siempre nos estamos oponiendo a nosotros mismos porque en este intento de evolución el crecimiento consiste en dejar viejas prácticas, formas de pensar
para trascender e ir más allá, que es lo mismo que ha hecho la humanidad, evolucionar en su forma de pensar, de ver el mundo, adaptarse a nuevos contextos y pues buscar siempre la trascendencia hacia una forma mayor de progreso, ¿no? Entonces la invitación al cierre de este curso sería, chicos, a seguirse conociendo. Tienen siempre la literatura a la mano, al alcance. Ahora la literatura clásica la podemos hasta descargar en forma gratuita en PDF y siempre conocer muchos textos de mucho valor de la literatura universal que nos permiten acercarnos a una radiografía de nuestra propia persona, de la sociedad en la que vivimos y de pues todo el proceso y evolución del pensamiento humano que nos ha llevado a pensar como pensamos y a ser quienes somos actualmente, ¿no? Entonces esta sería la última reflexión que haría. Me hubiera gustado uno por uno pedirles su reflexión, pero se nos termina el tiempo y no me queda más que pedirles que revisen por favor en la biblioteca de contenidos, en lo que solicité de portafolio de evidencias para el tercer periodo y que suban ahí esta tablita de comparativa que me subieron a Classroom, que era para ayer. En el transcurso del día les va a ir llegando mi retroalimentación para que ustedes la puedan subir con todas las características solicitadas en la biblioteca de contenidos. Y revisar, chicos, en la pestaña de bienvenido hay un documento que se llama Objetivos, Introducción y Portada. Entonces, vayan, por favor, más bien tomen en cuenta las recomendaciones que subí al chat de mentoría, que subí para quinto B, las mismas son para ustedes. Vayan metiendo la sección de este documento donde corresponde en su portafolio, dar copy-paste a los objetivos en la sección de objetivos, copy-paste a la introducción en la sección de introducción, copy-paste a la portada donde va la portada y personalizar con sus datos. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Perfecto. Y la próxima clase vamos a ir revisando que ya estén alimentando estos contenidos de su portafolio para ir armando la reflexión que van a presentar a sus papás. También toda la instrucción para esta presentación está en Google Classroom muy desmenuzadita, ¿ok? Y lo vamos a ir preparando la próxima clase que tenemos de literatura. ¿Alguna duda? Miss, ¿en qué número de evidencia es? No me acuerdo ahorita, pero está la instrucción completita en OneNote. Si tú te metes a biblioteca de contenido, ahí dice... Ah, ok, entonces es en la 7, pero ahí está, ahí dice en la instrucción, está todo perfectamente detallado, ¿ok? Ok. Muy bien. Chicos, les agradezco muchísimo su atención, les deseo una linda semana, cuídense mucho. Gracias, Miss. Bye, chicos. Gracias. Súbanme la tarea de la tabla comparativa, los que no la han subido, porfa, para que no Sí, yo tengan... te la mandé por correo, está bien, te escribí ahorita, pero Ah, no sé. ok, vale. Gracias, Vilchis, lo Ahorita te la subo checo. en la... Gracias. Perfecto, lo checo, Sofi. Los demás también a Classroom, por favor. Lindo día. Igual, adiós. Bye.